El día martes, 3 días antes de que el Señor fuera crucificado, después de que los discípulos le habían mostrado el templo, los edificios alrededor, y lo orgullosos que ellos se sentían por esa construcción de parte de Herodes, la renovación del templo de Salomón, el Señor les profetizó que todo eso que estaban viendo sería destruido. Pero les dijo cuándo ocurriría. Les dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor no habló de 1000 años en el futuro, 2000 años en el futuro. Dijo, en esa generación, en el primer siglo. En la lección anterior, estudiamos acerca de una de las preguntas que le hicieron los discípulos. ¿Qué señal habría de su venida? Obviamente, como estudiamos ayer, vimos que esa venida no era refiriéndose a su segunda venida, la que nosotros, que estamos vivos en el siglo XXI, estamos esperando. Esa venida hacía referencia a el juicio que él traería sobre Jerusalén. Ahora, ellos no pudieron preguntarle por una segunda venida porque ni siquiera esperaban que él se fuera, mucho menos de que iba a morir y mucho menos que iba a resucitar de entre los muertos. Eso era lo que ellos entendían antes de Mateo 24 y era lo que ellos entendieron todavía después de Mateo 24. Entonces no está haciendo referencia a la segunda venida que usted y yo esperamos de nuestro Señor. Luego, vemos nosotros que en la pregunta que ellos le hacen, le dicen que cuándo, o le preguntan que cuándo va a ser el fin del siglo. Los apóstoles preguntan cuándo terminaría ese siglo. Leamos nuevamente Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Estrechamente relacionado con las cuestiones que rodean el asunto del marco de tiempo del discurso que el Señor dio aquí en el Monte de los Olivos, pues está la cuestión del significado bíblico de el fin del siglo. Muchas personas cuando leen esta frase, esta expresión, fin del siglo, inmediatamente lo asocian con la segunda venida del Señor. El fin del mundo. Porque es lo que se predica, es lo que se habla desde los púlpitos, es lo que se ve en los videos en las plataformas en Internet. Fin del siglo, fin del mundo. Lucas capítulo 21, como hemos observado en lecciones anteriores. Esto de lo cual el Señor le está hablando a estos discípulos son eventos de los cuales ellos pueden escapar. Dice en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el Señor vuelva por segunda vez,
no tendremos nosotros dónde escapar. Cuando el Señor haga su aparición por segunda vez, ningún ser humano tendrá dónde esconderse, dónde escaparse, porque todos vamos a estar delante de Él. Pero de este juicio que el Señor habla en Mateo 24, es un juicio que todos los que estuvieran atentos a las señales que Él daría, podrían escapar de los eventos que iban a suceder. Ahora, esta frase, fin del siglo, ¿a qué se refiere? ¿Señala el fin de la historia del mundo? ¿La consumación final del reino de Cristo? Como lo he dicho y lo dije también hace un momento, normalmente la mayoría de las personas cuando leen este verso, esta expresión fin del siglo, inmediatamente lo asocian con el fin del mundo, a la segunda venida de nuestro Señor. O la expresión fin del siglo se referirá al fin de la era judía, al fin de la dispensación mosaica. Nosotros encontramos que hay 4 referencias en el Evangelio de Mateo al fin del siglo. Y sí les voy a invitar, hermanos, a partir de este momento, que presten bastante atención a lo que voy a ir mostrando en la pantalla a medida que avancemos de diapositiva en diapositiva, para que podamos identificar y entender a qué se estaba haciendo referencia cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cuándo terminaría ese siglo? Mateo capítulo 13 hace alusión a esas otras referencias de el fin del siglo. Dice el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Estamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a leer en contexto en Mateo capítulo 13, donde aparecen estas referencias de el fin del siglo. Empecemos en el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahora, vuelvo y repito antes de continuar con la lectura. Normalmente, cuando se lee la expresión fin del siglo, inmediatamente los estudiantes, los mismos cristianos, nosotros lo asociamos con la segunda venida del Señor al final del mundo, cuando se va a llevar a cabo el juicio final. Pero preste atención que a lo mejor para muchos se van a llevar una sorpresa cuando
entendamos qué quiere decir el fin del siglo y sobre todo con esta parábola del trigo y la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta lectura, hermanos, de Mateo 13, encontramos las otras 4 referencias, como lo acabamos de ver, a la expresión fin del siglo. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar en el lado de la izquierda, en la versión Reina Valera, los versículos 38, 39 y 40 del texto que acabamos de leer en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. Y a la derecha, utilizando la versión de la Biblia de las Américas, vamos a notar la diferencia que hay en la traducción. Empecemos con la Reina Valera. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mundo. El campo, ahora nuevamente, presten atención a la pantalla, concéntrense para que noten ustedes la diferencia. El campo es el mundo. Ahora, ese mismo versículo 38 vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Vemos que tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas hay uniformidad en la traducción. Volvamos a la Reina Valera del 60, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, miremos en la Biblia de las Américas cómo está traducido el versículo 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Aquí ya no dice del siglo, como en la Reina Valera, sino fin del mundo. Y los secadores son los ángeles. Reina Valera del 60, verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora miremos cómo lo vierte la Biblia de las Américas. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. No hay congruencia en este versículo 40 en la Biblia de las Américas con la Reina Valera. La Reina Valera dice este siglo. La Biblia de las Américas dice del mundo.
Cuando uno lee la Biblia de las Américas, entonces, al leer el campo es el mundo, es el fin del mundo, será en el fin del mundo, pues obviamente la mente de uno inmediatamente lo asocia con la segunda venida del Señor, cuando va a ocurrir el fin del mundo. Pero continuemos y nuevamente les pido el favor de que presten bastante atención en sus pantallas a lo que voy a ir explicando. Nuevamente, Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas. Recordemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en español. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es bastante útil recurrir al idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, porque es el que nos va a ayudar a nosotros a entender los términos utilizados en ella. Verso 38. Tanto en la Reina Valera del 60 como en la Biblia de las Américas, la palabra que traduce mundo en ambas es la palabra griega cosmos. El diccionario del señor Vine nos explica el significado de la palabra cosmos, que tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas se traduce al español por el mundo. Dice el diccionario del señor Vine: disposición u orden armónicos y por ende adorno, decoración. De ello vino a denotar el mundo, al universo. Quiere decir entonces que cuando en la Reina Valera dice que el campo es el mundo y la Biblia de las Américas dice y el campo es el mundo, se está refiriendo al universo. Pero continuemos. Verso 39. Ah, no, antes de eso, el léxico del señor Thayer, el léxico griego del señor Thayer del Nuevo Testamento, con respecto al término cosmos, dice el mundo. Eso es el universo. Y entendemos que es el universo. Continuemos. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y en la Biblia de las Américas dice el fin del mundo. Una cosa es el siglo y otra cosa es el mundo. La palabra griega que se utiliza en ambos, en el versículo 39, no es la palabra cosmos, es la palabra griega aion, que en la Reina Valera del 60 se traduce siglo, pero en la Biblia de las Américas se ha dejado tal cual como en el versículo 38, mundo. Pero para eso está el griego. El griego nos muestra la diferencia. Una cosa es cosmos, otra cosa es aion. Ahora, ¿qué significa aion? Dice el señor Vine, una edad, un periodo de tiempo. ¿Qué diferencia? Una edad, un periodo de tiempo. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y en la Biblia de las Américas, siguiendo su línea de pensamiento, dice, en el fin del mundo. Lo interesante, hermanos, es que en este versículo 40, el término griego utilizado para siglo y mundo es el término griego aion. Una edad, un periodo de tiempo. Ahora, aion debe distinguirse de cosmos. Siglo debe distinguirse de mundo.
Porque son dos cosas diferentes de las cuales el Señor está hablando aquí. Una cosa es el mundo, el cosmos, y otra cosa es una edad, un periodo de tiempo. James Stewart, en su libro La Parucía, explica muy bien el tema. Bueno, he colocado aquí a la izquierda de sus pantallas los textos que estábamos leyendo hace un momento, pero dejándolo en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice mundo en los 3 versículos. La Reina Valera solamente utiliza mundo en el versículo 38. En el verso 39 y en el verso 40 usa el término siglo, ateniéndose y ajustándose más al idioma griego. Ahora, el señor Stewart en su libro dice lo siguiente. Encontramos en los pasajes aquí citados un ejemplo de una de esas interpretaciones erróneas que han hecho mucho para confundir y engañar a los lectores corrientes de nuestra versión española, la Biblia de las Américas, que eso es LBLA, la Biblia de las Américas. Es probable que 99 de cada 100 entiendan por la frase el fin del mundo, el fin de la historia humana y la destrucción de la tierra material. No se imaginarían que en el versículo 38 y el mundo, en el versículo 39 y 40, son palabras totalmente diferentes, con significados totalmente diferentes. Sin embargo, tal es el hecho. Cosmos, en el versículo 38, es traducido correctamente mundo y se refiere al mundo de los hombres. Pero aión, en los versículos 39 y 40, se refiere a un periodo de tiempo y debe traducirse como edad o época. Es de la mayor importancia entender correctamente el verdadero significado de esta palabra y de la frase el fin del aeón o era. Aión es, como hemos dicho, un periodo de tiempo o una era. Es exactamente equivalente a la palabra latina aeum, que es simplemente aión con un vestido latino. Y la frase, sum frase, sum teleia tua aion nos, traducida en la Biblia de las Américas, el fin del mundo debería ser el fin de la era o siglo. En lo que acabo de leer aquí del señor Russell en su libro, él argumenta que el fin del siglo señala no solo un fin, sino la consumación de una era seguida inmediatamente por otra. Ahora, eso era parte de la visión tradicional de los judíos con respecto a su Mesías. Los judíos reconocían 2 siglos o eras. Mateo 12:32, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor les dijo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí está hablando de 2 siglos. Los judíos y el mismo Señor Jesús reconoce que hay 2 siglos o eras. Ni en este siglo, la era mosaica, la dispensación mosaica. Y en el venidero, en el siglo venidero, la dispensación del Mesías, el reino de los cielos, que es en el cual nosotros nos hallamos. Nosotros estamos en el siglo venidero, el siglo del Mesías, el siglo del reino de los cielos, porque el anterior, el primero, el de la dispensación mosaica, ya terminó.
La pregunta de los discípulos involucra una serie de eventos interrelacionados. El tiempo de la destrucción del templo, las señales que señalarían la venida de Jesús en el juicio que pondría fin a su era. Los discípulos relacionaron el fin del siglo con la venida de Jesús, pero no con la segunda venida del Señor, que es la que nosotros estamos esperando. El tiempo de la destrucción del templo y las señales que indicarían la venida de Jesús en el juicio que pondría fin a esa era o siglo. Las preguntas de ellos no podían estarse refiriendo a la segunda venida física de Jesús. Los discípulos quedaron asombrados por esta profecía de que el templo y todo lo que representaba el templo, el sacerdocio, los sacrificios, toda la economía judía pronto llegaría a su fin. Por eso sus preguntas no podían estarse refiriendo a la segunda venida física de Jesús, como afirman algunos. ¿Por qué estarían preguntando acerca de una venida física distante del Señor en las nubes a la tierra, cuando todavía no comprendían el significado de su primera venida, que incluía su muerte, su resurrección y su ascensión de nuevo al Padre? Recordemos lo que leíamos en Lucas 18. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Cómo podían entonces estar preguntando acerca de una venida física 2000, 3000 años después en las nubes a la tierra, cuando todavía no comprendían el significado de su primera venida? Los discípulos claramente equipararon la destrucción del templo con la venida de Jesús en juicio y con el fin del siglo. Porque ellos solo realmente reconocían 2 siglos, o eran lo mismo que nuestro Señor y lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Este siglo era bajo la ley de Moisés, la dispensación mosaica, y en el siglo venidero era el siglo del Mesías, la existencia del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:26. Para que nos demos cuenta de ni en este siglo ni en el venidero. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En la consumación de los siglos está haciendo referencia a este siglo. Ni en este siglo, ni en el venidero. Cristo vino en este siglo, en el de la era mosaica, en el de la dispensación mosaica, bajo la ley mosaica. Recuerden que Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Nació bajo el siglo
vivió bajo el siglo y murió bajo el siglo, bajo la dispensación mosaica. Como dice ahí el escritor de Hebreos, capítulo 9, el Señor Jesús se presentó una vez para siempre en la consumación de los siglos, al término de la dispensación judía, de la dispensación mosaica. Primera de Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El texto no está hablando de usted ni de mí. Este texto está hablando de los habitantes del primer siglo, de los cristianos del primer siglo, de los judíos del primer siglo, que alcanzaron los fines de los siglos, que llegaron a estar vivos al final de la dispensación mosaica, al final de la dispensación de la era judía. No podemos nosotros entonces, ante esto que el Señor nos muestra por medio del Espíritu Santo, decir que es el fin del siglo del cual ellos preguntaron a nuestro Señor, estaba haciendo alusión a su segunda venida que usted y yo estamos esperando. Cuando uno se detiene a analizar la encarnación del Señor en el Nuevo Testamento, algo muy interesante es que el Nuevo Testamento ve la encarnación de Cristo como un tiempo de crisis. Permítame explicar. Pero antes de eso, vamos a leer Juan 5:22, donde dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Todo el juicio. La palabra juicio viene de este término griego, crisis. Por eso el encabezado, el Nuevo Testamento ve la encarnación de Cristo como un tiempo de crisis. La palabra juicio, como acabo de decir, viene de la palabra griega crisis. La palabra del Nuevo Testamento para juicio es crisis. El señor Van nos la define y dice, denota primariamente una separación, luego una decisión, juicio, con la mayor frecuencia en un sentido legal y especialmente de juicio divino. La aparición de Cristo en el primer siglo fue para un tiempo, para un periodo específico de juicio, no del mundo en general, sino de la nación de Israel. Un juicio divino sobre la nación de Israel. Sigue diciendo el señor Bay. Juicio, crisis, denota el proceso de investigación, el acto de distinguir y de separar. De ahí un juicio. Sentencia sobre una persona o cosa. Tiene una variedad de significados. Algunas veces tiene el significado de condenación. Disculpen, hermano, que se me alteró la garganta. Juan el Bautista, cuando vino preparando el camino del Señor, al ver él a los escribas y los fariseos que venían para ser bautizados por él, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Del juicio de condenación, un juicio que traía el Hijo
de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La venida del Mesías estaba directamente relacionada con el juicio inminente de Israel. Juan el Bautista había llamado a la nación al arrepentimiento y a la purificación por el bautismo, porque los judíos no estaban preparados para esa crisis, para ese juicio que traía el Señor, para la visitación. Lucas 19:44 dice, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La visitación de Dios en la persona del juez celestial que el Padre había nombrado, el Hijo del Hombre. Si nos devolvemos al texto anterior, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La visitación de la cual está hablando aquí en el versículo 44 de Lucas 19, esa visitación era el juicio que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, venía a traer sobre Israel, sobre la nación de Israel. El término visitación viene de esta palabra griega, episcope. Y el señor Vine nos dice que significa denota una visitación, sea en misericordia o en juicio. Esta visitación de una espada de dos filos, un tiempo de redención para aquellos que dieron la bienvenida a su venida. Por eso, denota una visitación sea en misericordia. Y un tiempo de juicio para aquellos que lo rechazaron. Por eso, vuelvo y repito lo que dije hace un momento, esta visitación de la que el Señor habla en Lucas 19:44, para ellos, para los judíos, para la nación de Israel, fue una espada de dos filos. Un tiempo de redención para aquellos que le dieron la bienvenida cuando vino la primera vez y un tiempo de juicio para aquellos que lo rechazaron cuando vino por primera vez. Lucas capítulo 1 nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, de las palabras que pronunció Zacarías. Bajo la influencia del Espíritu Santo, Zacarías profetizó. Espere que este no es el texto. Bueno. Espere, me adelanto un poquito aquí. Bueno, volviendo a leer en contexto. Recuerde que Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, Lucas 19, leímos hace un momento el versículo 44, pero vamos a leerlo en el contexto. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Esa visitación era la venida del Hijo del Hombre. Como veíamos hace un momento, el término visitación viene de este término griego, que por un lado denotaba una visitación en misericordia y por otro lado una visitación en juicio. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Interesante lo que dice aquí en Pedro, porque está hablando de esa visitación de la cual el Señor había advertido a el pueblo judío, a la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén. La venida por la cual los discípulos le preguntaron al Señor era el día de la visitación que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Primera de Pedro fue escrita en el año 63 después de Cristo. Estamos hablando 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. El hermano Bill Reeves, en su comentario sobre Primera de Pedro 2:12, haciendo especial énfasis en la explicación de en el día de la visitación, explica, se concede que los judíos usaban la palabra visitación para indicar castigo, en lugar de castigo. En otras versiones, visitación. Si esta carta fue escrita antes del 70 después de Jesucristo, y parece que 4:7, o sea, pues primera de Pedro 4:7 que dice el fin, se refiere a la destrucción de Jerusalén, entonces se saca la conclusión de que Pedro está diciendo que los gentiles convertidos en cristianos, a consecuencia del ejemplo de los hermanos, glorificarían a Dios en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, porque ellos estarían seguros. En Lucas capítulo 1, dice el verso 67 y 68. Y Zacarías, su padre, el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Miren lo que está diciendo aquí. Bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, que ha visitado. Ahora, ¿cómo así que ha visitado? El término visitado viene de este término griego. Primariamente inspeccionar, supervisar, mirar sobre, cuidarse de. Ahora, ¿cómo inspeccionó Dios? Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado. ¿Cómo fue que los visitó? ¿Cómo vino a inspeccionar, a supervisar, a mirar sobre, a cuidarse de, por medio de la venida de su Hijo? Hermanos, estoy a punto de ponerme a toser. Voy a detenerme aquí porque no voy a ser capaz de seguir. Voy a entrar en un lapso de tos intensa en este momento. Pero vamos a detenernos acá y en nuestra próxima lección, el día martes, vamos a continuar en esta sección en donde hemos quedado. Espero que lo expuesto hasta aquí les haya ayudado a entender la expresión fin del siglo, no haciendo alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
sino al fin de la dispensación mosaica, que culminaría con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.